Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Juan Antonio Amezcua, John Misterio en este jueves 14 de noviembre del año 2019. En esta ocasión te presento la leyenda del ánima del puente de Celaya, Guanajuato. Espero que sea de tu agrado. Salvador Hernández es el ánima que se encuentra en el puente de Silva, y todo aquel celayense que pasa por ahí en su coche lo hace con los ojos cerrados y a toda velocidad para no ver al fantasma, ya que siempre que alguien pasa por ese puente, le pide un aventón. Se cuenta que un día Fray Juan del Espíritu Santo se encontraba paseando por los largos pasillos del convento, como solía hacer cuando reflexionaba, pero sus pensamientos fueron interrumpidos de pronto por un indígena del lugar, que sofocado llegó a confesarle algo, ya que según este hombre, solamente Fray Juan podía ayudarlo. Fray Juan llevó al señor al confesionario para que pudieran hablar con absoluta tranquilidad. El indígena, que se presentó como Felipe Santiago, le contó todo lo que le había ocurrido. El sacerdote, luego de escucharlo, le dijo que aquello era importante y que tenía que explicarlo ante testigos y no en confesión, por lo que al día siguiente lo esperaría en la iglesia y no quería que le fallara. Felipe no podía dejar de preguntarse mientras iba de regreso a su casa: ¿para qué querrá testigos el padrecito? ¿Por qué tengo que jurar algo que le dije en confesión? ¿Acaso no cree en mi palabra? Y así, distraído y a paso rápido, y además seguramente sintiendo mucho frío y con los pies helados, pues llevaba unos guaraches, el hombre llegó a su casa. Al día siguiente, a la hora exacta en que habían quedado, de acuerdo Fray Juan y Felipe, llegó al convento, mientras el sacerdote ya les había comentado a otros párrocos lo ocurrido, con la intención de que fueran testigos de lo que el hombre contaría. Una vez reunidos todos, Felipe Santiago le relató que su primo, Salvador Hernández, había fallecido hacía 3 años en la hacienda de San Nicolás, y que a él mismo le había tocado vestirlo, pero que mientras lo hacía, sintió como su primo le apretaba la mano izquierda 3 veces. Felipe pensó que eran cosas de su imaginación, pues sabía que su primo se hallaba bien fallecido, y que por lo tanto no era posible que pudiera hacerlo. Felipe Santiago jamás había comentado el asunto con nadie, porque tenía miedo de que se burlaran de él y lo tomaran por loco. Así que mejor decidió olvidar el suceso y suponerlo como algo que produce la mente cuando se niega a creer que la gente fallece. Pasó el tiempo y un día Felipe tuvo que ir a San Miguelito, hoy San Miguel Actopan, a recoger maíz que después iba a vender en el mercado. Para llegar a ese pueblo tenía que atravesar el puente de Silva, cosa que hizo, pero apenas iba a cruzarlo cuando escuchó una voz que lo llamaba por su nombre. Era la voz de su difunto primo Salvador. El hombre creyó volverse loco de espanto y casi cae desmayado, pero logró reponerse y echó a correr. Sin embargo, cuanto más corría Felipe, más fuerte y más cerca escuchaba la voz de su primo, que le suplicaba a grito pelado que fuera a hablar con el sacerdote para que le dedicaran 3 misas, ya que su alma se encontraba penando y no podía descansar en paz. En ese punto de relato los testigos habían ido palideciendo, pero ninguno como Felipe, que no dejaba de jurar que todo lo que decía era verdad. Fue tanto el horror que se apoderó de él. Siguió contando Felipe que cuando le ocurrió aquella desgracia, sintió cómo su cuerpo se iba apartando del mundo, cómo pasaba por el infierno, el purgatorio y hasta por el cielo. Entonces perdió el sentido y se quedó tirado en el puente de Silva, hasta que su cuñado Melchor lo recogió. Cuando éste lo vio tirado, primero pensó que estaba borracho, pero como no percibió ningún olor a alcohol, imaginó que Felipe estaba muy enfermo. Fray Juan y los otros sacerdotes, después de escuchar el relato de Felipe, y como vieran que éste no se apaciguara, le pidieron que calmara sus nervios y que se quedara tranquilo, pues no eran convenientes para su salud tan severas emociones, y le prometieron ofrecer 3 misas al difunto. Y este remedio surtió efecto, porque después de las misas, Felipe estaba más tranquilo y, claro, muy agradecido con el sacerdote, pues gracias a sus santos oficios, él ya no sentía miedo
Además sabía que el alma de su primo se encontraba ahora sí en paz. Los habitantes del pueblo de San Miguelito y sus alrededores acostumbraban decir antes de las misas que ahí asustaban, que se oían quejidos horrendos y que los perros aullaban cuando se acercaban a ese lugar. Pero la verdad es que después de que se le hicieron las misas al difunto, el puente quedó en silencio y en completa paz. A pesar de todo, no deja de haber personas, sobre todo choferes, que aseguran que todavía se ve en el puente una silueta blanca, y otros más atrevidos dicen muy seguros que la silueta blanca pide aventón y que luego de subir a sus coches, después de unos minutos, desaparece. Esta leyenda todavía pervive en Celaya y es conocida por mucha gente tanto del lugar como por quienes llegan de visita. Aunque hay algunas personas que dicen que todas estas historias son inventos de los frailes para hacer que la gente cumpla con sus funciones cristianas, no se puede negar que este tipo de hechos hacen que un lugar como Celaya sea tan rico en tradiciones y leyendas, pues sus calles guardan más allá del miedo que puedan producir muchísimas historias que envuelven con calidez todos y cada uno de los rincones de la ciudad, por muy escondidos que estén. Esta fue la leyenda del ánima del puente de Celaya, Guanajuato. Continuamos con las historias, con las leyendas, y te presento a continuación la leyenda del puente del fraile. El fraile en la Ciudad de México. La historia que aquí se narra sucedió en la Ciudad de México de la Nueva España, allá por el año de 1556, cuando un matrimonio de españoles acababa de tener a su primer bebé, quien resultó ser una hermosa niña, la cual, aparte de la inmensa fortuna que la rodeaba, dicen que era tan blanca como la nieve. Los papás de la criatura, como buenos cristianos que eran, la hicieron bautizar por un sacerdote de la familia. Poco a poco la pequeña creció hasta llegar a la adolescencia, época en la cual sus padres fallecieron en un horrible y trágico accidente ocurrido en la carretera. Como la muchacha quedó huérfana, el sacerdote, que además era su padrino, la acogió bondadosamente como a una hija y le dio todo su amor para que lograra convertirse en una mujer decente y se alejara de la mala vida que sin duda le habría esperado de haberla dejado en el abandono. Con el paso del tiempo, la adolescente se convirtió en una hermosa mujer que no pasaba desapercibida en toda la ciudad. Alrededor de ella siempre tenía muchos caballeros que la pretendían, pero tampoco faltaban aquellos que intentaban aprovecharse de su inocencia. Afortunadamente, el padrino siempre estaba al pendiente de ella y no la dejaba ni un solo momento sola. Por esas fechas llegó a la capital mexicana un joven portugués, venido a menos por las deudas de juego. El muchacho era muy atractivo, pues tenía buena presencia y una adecuada educación, cualidades que lo hacían poseedor de una gran personalidad. El joven, aprovechando su condición, comenzó a cortejar a la hermosa chica, quien pronto se entregó en cuerpo y alma al amor del joven portugués, creyendo todo lo que le decía. A pesar de tanta dicha y la aparente educación del muchacho, el padrino no estaba muy convencido, por lo que se dio a la tarea de investigar su pasado y antecedentes. Así, el clérigo se enteró de que en Portugal había dejado esposa e hijos, y que mantenía relaciones con algunas jóvenes, y además de que frecuentaba todas las noches numerosos lugares de dudosa reputación. El padrino no se calló ante el terrible futuro que esperaba la joven si ésta seguía viendo al portugués. Entonces, decidió amenazarlo con decirle la verdad a su ahijada si no se alejaba de una buena vez y para siempre de ella. Pero el astuto caballero convenció a la hermosa chica para que escaparan a Europa y alejarse del padrino, pues la persuadió de que representaba para ellos un problema. Le explicó con lujo de detalles cómo llegarían hasta el puerto de Veracruz para de ahí embarcarse rumbo a Europa. Entonces, para haber cumplido su plan y no tener impedimento alguno, acordaron encontrarse a medianoche, aprovechando el sueño del padrino. Sin embargo, las cosas no le resultaron a la pareja, ya que el cura tuvo un presentimiento que lo hizo despertar para ir en busca del joven.
El osado portugués, al verlo, lo enfrentó en una acalorada discusión, y al agravarse, el joven sacó un puñal que clavó en la cabeza del cura, que al momento cayó a sus pies herido de gravedad. Al ver lo que había ocurrido, el muchacho decidió arrojar el cuerpo al río, pero cuando se marchaba del lugar, recordó que el puñal tenía grabadas sus iniciales. También pensó que al notar la desaparición del fraile, los cortesanos intuirían que su único enemigo era él, por lo que sabrían quién le había quitado la vida. Más aún si encontraban el cuerpo con el puñal clavado, de modo que decidió escapar a Perú. La joven esperó a su amado durante toda la noche, pero éste no apareció jamás. Entonces se retiró a casa de su padrino para recibir consuelo, pero su desconcierto se acrecentó cuando no lo encontró en su casa. Pronto se supo del crimen y por las calles se rumoraba que el fallecimiento del clérigo había sido provocado por el joven portugués, ya que alguien los había visto discutir, y era muy sospechoso que después de esto no hubiera ningún rastro del joven en la ciudad. Transcurridos 3 años del suceso, llegó a oídos del portugués que la joven todavía estaba soltera y no había dejado de pensar en él. La avaricia y el deseo por esa joven tan hermosa y sumamente rica lo motivaron a regresar a la capital de la Nueva España. A su regreso se hospedó en un mesón cercano a la ciudad y esperó la noche para salir a buscar a su amada, para lo cual tenía que atravesar el mismo puente donde le quitó la vida al fraile. En el momento en que iba a cruzarlo, una visión fantasmal se atravesó en su camino. Un hombre con aspecto lúgubre, maloliente y putrefacto, y vestido con harapos que parecían los de un sacerdote, se paró frente a él. El joven trató de gritar, pero una mano más rápida que su voz lo tomó del cuello y lanzándolo al río, lo ahogó en las frías aguas. A la mañana siguiente, algunas personas que por ahí pasaban vieron el siguiente espectáculo: el cuerpo sin vida del joven y sobre éste yacía otro, el del fraile. El espíritu del clérigo había esperado todos estos años el regreso del portugués para cobrar venganza. En el puente esperó al joven, ya que sabía que tarde o temprano regresaría, y mientras el desvergonzado atravesaba el puente, lo sorprendió y le quitó la vida, como años atrás aquel joven hiciera lo mismo con él. El padrino ahora estaba seguro de que su ahijada estaría protegida de las garras del ambicioso joven, ya que, se decía, el clérigo sabía que la muchacha todavía amaba a aquel hombre que la había engañado, por lo que solo tras su fallecimiento lograría descansar su alma, única manera, además, de que la hermosa joven olvidaría al portugués y sería feliz con aquel que en realidad la amara.